Vamos a explicar aquí un poquitín por qué la selva es fisonómicamente como es. Claro, es una explicación muy simple, muy general, nada más para que entendamos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería primero tratar de imaginarnos un desierto. ¿Cómo es un desierto? Un desierto pues, es un lugar en donde casi no hay vida y las plantas tienen formas muy específicas y características, ¿no? Son cuerpos muy carnosos y las hojas modificadas en espinas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues básicamente por el espacio en el que están. O sea, en el desierto nos sobra luz y nos falta agua. Entonces, las especies vegetales, ya los animales se tienen que adecuar, ¿no? al ecosistema, pero las especies vegetales crecen de esa forma, cuerpos en donde pueden retener agua y espinas, las hojas las vuelven espinas para que no ser depredados por los herbívoros. Bueno, aquí sucede más o menos lo contrario, o prácticamente lo contrario. En la selva lo que sobra es agua y lo que falta es luz. Si se fijan, estamos aquí, ahí está el sol, no hay una sola nube y estamos en la sombra, ya hemos estado caminando por la sombra todo el tiempo. Si vemos todo esto está sombreado, pero sí entran unos cuantos rayos de luz. Y entonces básicamente eso es lo que nos puede más o menos explicar por qué esto está así. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los árboles después de pasar por esos procesos que vimos allá atrás, esos acaguales de los que hablábamos, etapas cerales, esos árboles están compitiendo. ¿Y están compitiendo para qué? Para llegar a la luz. Todo es una competencia por la luz. Acuérdense que el agua está en el suelo, en el subsuelo, en el ambiente y en todas partes. Entonces todo está compitiendo para llegar allá arriba a la luz. Los primeros que llegan a la luz se establecen y entonces generan ese dosel arbóreo, ese techo de la selva. Y ese techo de la selva es lo que va a hacer que todo lo demás se adecue a los espacios que quedaron libres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay árboles que necesitan medias sombras o más sombra, etcétera, etcétera, y de ahí los tenemos por abajo de ese gran dosel, de ese techo, ¿no? Son especies distintas, se van acomodando. Las otras plantas, ¿qué hacen? Bueno, pues las otras plantas tienen estrategias diversas para tener acceso a la luz. ¿Cuáles son esas estrategias? La más evidente es las plantas que aprovechan a los propios árboles para llegar a la luz. Es decir, las epífitas. Estas plantas que crecen en los árboles, no son parásitos ni mucho menos, pero que crecen ahí arriba, las bromelias, las orquídeas, todas estas cosas. Las trepadoras, todas las enredaderas. Y las que no logran treparse, entonces lo que tienen son, bueno, es difícil explicar lo que sucede con todas, pero tenemos algunos ejemplos muy claros y es que las plantas que están abajo, algunas lo que generan son hojas enormes, de modo que tengan una superficie muy grande y cualquier rayo de sol les permita fotosintetizar, o tener muchísimas hojas chiquititas, como el caso de los helechos. Tienes unas frondas enormes, pero con hojas súper chiquitas, y entonces si cae, acuérdense que cada hoja no vive por sí sola, es un sistema, ¿no? Si a ti te da un poquito de sol en el brazo, es suficiente para que sintetices algunas vitaminas, no tiene que dar en todo el cuerpo, ¿no? Nada más se va a sintetizar la vitamina, ¿no? O de plano llegamos a encontrar estructuras tan interesantes como estas, ¿no? Estructuras helicoidales de estas plantas, se llaman costus, que si se fijan, cada una, o sea, si las dibujáramos en dos planos, sería específicamente una circunferencia, donde ninguna hoja tapa a la de abajo. Cada hoja está puesta de modo que a todas les pueda pegar el sol, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, o más bien, ¿cómo podemos explicar esto? Se puede explicar en términos de energía utilizada para, o de energía perdida en caso de. ¿Y a qué me refiero? Básicamente a que una hoja elegante, una hoja de estas enormes, una jantosoma, qué sé yo, si esa planta pierde una hoja, pierde una gran cantidad de energía invertida en desarrollar una hoja enorme. Si un helecho pierde una hojita, pierde una pizca de la energía que utilizó para desarrollar esa planta.
Y estamos hablando nada más en términos de inversión energética, no estamos hablando de qué está mejor adaptado o qué es mejor. ¿Por qué? Porque todo está tan bien adaptado y ha sido tan eficiente que aquí están. Y están las plantas de hojas grandotas, y están las plantas de hojas chiquitas, y están las plantas con las hojas en forma helicoidal, etcétera, etcétera. Entonces todo es igual de exitoso, nada más que unas cosas cuestan más que otras, ¿no? Ahora, a los árboles no les gusta tener a todo el mundo trepado encima de ellos. ¿Por qué? Porque cuando un árbol se llena de epífitas, en la época de lluvias esas epífitas pueden absorber tanta humedad, tanta agua, que pueden llegar a pesar más que el propio árbol. Y eso significa que cualquier viento, lo que sea, que el árbol se puede ir para abajo. Entonces los árboles han generado estructuras y han generado estrategias para que esas plantas no se les trepen. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, pues son básicamente dos, las químicas y las físicas. Las físicas, aquí tenemos un ejemplo clarísimo en este platanus de aquí. ¿Qué está sucediendo con este árbol grandote? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué le está sucediendo? ¿Hasta dónde llegan las plantas? Pues justo hasta donde todavía no se despelleja. O sea, el descortezamiento de los árboles funciona, es como cuando un perro se sacude las pulgas, es para sacarse a todos los bichos. Entonces me despellejo y se van todas las plantas para abajo. Por eso la chaca roja, que todo el tiempo está despellejando, de hecho aquí le llaman chaca giotosa, si no me equivoco, si se fijan no tiene una sola epífita, ni una sola trepadora, está el tronco totalmente limpio, porque está todo el tiempo descortezando. A diferencia de estos que descortezan en ciertas épocas del año. Y luego tenemos los árboles que no descortezan porque a esos les vale gorro. Lo que hicieron fue generar unas grandes estructuras, que ahora las podemos ver, que se llaman contrafuertes, y que les van a permitir aumentar su superficie de soporte y entonces aguantar mucho más peso arriba. ¿Sí? Esas serían como las físicas. Y la química es desarrollar, y eso también lo vamos a ver más adelante, porque las ceibas son un poquito alelopáticas, desarrollar una serie de compuestos químicos que hacen, o más bien que inhiben el crecimiento de plantas abajo o alrededor de sus troncos. Eso se llama alelopatía, ¿no? Y entonces eso permite que si algo pensaba trepar por ahí, las mismas sustancias del árbol lo controlan y lo mantienen ahí. Un ejemplo muy claro de alelopatía, aquí en México, claro que es una especie totalmente exótica, es por ejemplo, algunas se han metido un bosque de eucaliptos, que son totalmente artificiales en México, ¿no? Porque los eucaliptos son australianos. ¿Qué hay abajo de los árboles? Absolutamente nada. Son bosques muertos. Están los árboles, las hojas tiradas, porque además son súper gruesas, entonces además tapan, ni siquiera las plántulas que están saliendo pueden salir porque generan una alfombra así donde no pasa la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así funciona este asunto de la competencia. Ahora, si nosotros echamos un ojo así como en 360 grados, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos árboles chiquititos, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Estos árboles chiquititos no significa que sean muy jóvenes, forzosamente, puede ser que sí. Pero también es muy probable que sean árboles que tienen aquí 15, 20, 30 años y están en una especie de latencia, esperando que algún gigantón de estos se muera de viejo, lo tire el viento, lo que sea, para entonces otra vez, ahí va la competencia para arriba. Y todos van para arriba a tratar de ganar ese hueco hasta que llega uno y gana el espacio y los otros se frenan. Esto en términos de tiempos humanos no lo captamos. Pero si lo pensamos en términos geológicos o en términos de tiempos biológicos, la selva está todo el tiempo en un dinamismo increíble, ¿no? Las plantas están trepando, el otro dice que no, se descorteza, se caen, vuelven a intentar, les avientan no sé qué cosa, una ya creció ahí arriba, mientras pegó el aire se cayó un árbol, ahí todos van para arriba. O sea, todo esto está sucediendo todo el tiempo, pero no somos capaces de entenderlo en términos humanos, no lo vemos, ¿vale? Pero si la filmáramos y luego la pasáramos en cámara rápido, sería impresionante, ¿no? Sería todo el tiempo competencia, competencia. Aunque ahora hay una nueva teoría, claro que es una teoría muy
muy nórdica, y digo claro porque mientras menos especies habitan un ecosistema es más fácil estudiar las relaciones entre ellas, en donde se está demostrando que los ecosistemas, por lo menos estos ecosistemas templados y fríos, trabajan casi como un solo organismo, y las plantas se comunican a través de las raíces. Y está demostrado que, por ejemplo, un árbol que va a morir avienta toda su energía, todos sus nutrientes a los otros árboles de su especie. O un árbol que está enfermo recibe ayuda de los otros. En fin, y eso a través de las micorrizas, ¿no? De unos hongos que conectan como si fuera un sistema nervioso las raíces. Entonces, eso es súper interesante. Claro, cuando tienes un bosque de pino-encino, o sea, dos especies, encino, 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 pino, 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 encino, pino. Aquí tienes una ficus aquí y el otro ficus a lo mejor lo tienes a 300 metros. O a las ceibas las tienes con 1 kilómetro de distancia. Entonces se vuelve muy complejo hacer estudios de ese tipo conforme la biodiversidad va siendo más alta. Es casi imposible, ¿no? Pero bueno, es probable que haya alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y que podamos empezar a entender así las selvas, y entonces habrá que entender otras o generar otras teorías de competencia o no competencia o de ayuda, ¿no? Entre las propias especies. Bueno, aquí lo que les quería yo platicar es precisamente esa otra estrategia de la que hablábamos, que es que lograr una superficie mucho mayor de apoyo para poder soportar el peso de todo lo que pueda haber arriba, ¿no? Este es un ficus, un amate, y si se fijan, todas estas estructuras que la gente cree que son raíces, se llaman contrafuertes. Los contrafuertes, yo siempre he dicho que el ser humano, bueno, a excepción de los asuntos cibernéticos y digitales y demás, en realidad no ha inventado nada, todo lo ha copiado de la naturaleza. Y las iglesias coloniales y demás, pues tienen sus contrafuertes, ¿no? Porque es un mecanismo maravilloso para darle estabilidad a algo que es muy alto. Entonces, en este caso, vemos el desarrollo de estos contrafuertes que son impresionantes porque también los tiene hacia atrás. Entonces el árbol está un poco como estoy yo, ¿no? Está como agarrándose con una mano ahí arriba y deteniéndose con una pierna acá abajo, y está así deteniéndose para no irse cantil abajo. Que es una cosa que nosotros cuando llegamos aquí me pareció increíble, que es que en estos cantiles, con los ángulos que tienen, ¿no? Con lo escarpadas que son las paredes, estén llenas de árboles. Uno se pregunta, ¿cómo demonios puede estar eso lleno de árboles? Bueno, pues aquí lo podemos entender precisamente por estructuras como estas. Y una cosa que es súper importante es que justo ahí en donde está Maru es muy evidente, y aquí donde estoy yo también, es que además, si se fijan, son controladores de la erosión. O sea, gracias a estos arbolones y a estas raizotas, no se nos viene el cerro encima cada vez que llueve o cada vez que hace aire, etcétera, etcétera. Si se fijan, la diferencia de suelo entre donde está sentada Maru, donde estoy yo, y en donde estoy parado y en donde me estoy recargando, pues es prácticamente de 60, 70 centímetros. Todo ese suelo está contenido por los árboles en diferentes lugares. Por eso desmontar las zonas con pendientes fuertes, pues es absurdo, porque se erosionan, se pierde el suelo, se pierde la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, en realidad no son raíces, son contrafuertes. Lo que es cierto es que una vez que los contrafuertes se desarrollan, en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, siempre empiezan a crecer raíces secundarias en esos contrafuertes. Porque si ya aumentaste tu superficie, bueno, pues aprovechas también para jalar nutrientes. Pero la raíz está en el centro y está para abajo, ¿no? Estas son otras estructuras. Bueno, la reserva estrictamente se estableció en el 2005, ¿no? 2005, que fue cuando logramos certificarla como un área destinada voluntariamente a la conservación. Pero el área se conserva desde hace muchos años. Roberto de la Maza, que es mi socio, y yo
Empezamos a venir aquí en los años 87, no, como, sí, 87, 88 por ahí, en un proyecto que, lo menciono, que me parece que es importante para darle sustento, un proyecto que se llamaba Biodiversidad en el eje volcánico transverso, que era lo que estábamos nosotros intentando resolver. Estábamos intentando resolver por qué hay tanta biodiversidad en el eje volcánico transverso, si hace 10.000 años todavía estaba en teoría congelado por la glaciación Wisconsin, que marcó el final del Pleistoceno. Entonces, como en 10.000 años, que es un tiempo muy chico en términos geológicos y biológicos, se habían desarrollado tantas especies. Entonces, bueno, pues recorrimos así en un radio de 200 kilómetros de la Ciudad de México lugares para encontrar una cosa que luego les llamamos refugios pleistocénicos. Y encontramos dos lugares súper interesantes, uno allá en Morelos, esquina Guerrero, no estoy hablando de la Condesa, sino allá en el estado de Morelos, ya casi Guerrero, el Cerro Frío, y que logramos que esa zona se anexara a una reserva que se llama Sierra de Huautla, una reserva de la biosfera, y esta zona de acá que decidimos trabajar a nosotros. Y bueno, así fue como llegamos y empezamos a hacer todos los estudios de biodiversidad y de niveles de conservación del lugar, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero que se nos vino a la mente es que con todas las amenazas que hay alrededor de esto, ustedes las han visto por ahí, desmontes y bueno, erosiones y muchas cosas, teníamos que buscar un mecanismo para que esto se conservara y una vez que ya estuviera en un programa de conservación, decidir qué hacíamos posteriormente. Y más o menos a eso atiende el que nos hayamos dedicado tantos años a hacer toda la infraestructura para lograr una reserva. ¿Por qué? Porque logramos generar un polígono prioritario para la conservación en la Conavio, porque logramos recuperar el decreto de Lázaro Cárdenas del 39 para el área natural protegida de 43.000 hectáreas, porque hicimos la certificación de este predio, en fin, hicimos como todo esta infraestructura, ¿no?, jurídica para que esto se lograra. Entonces nos metimos muchos años a eso y a estudiar la biodiversidad. Porque también creemos que los programas de biodiversidad, bueno, creíamos en aquel entonces, tenían que justificarse. ¿Por qué quieres conservar un lugar? ¿Cuál es la importancia? Y aquí la importancia era la biodiversidad en un área tan pequeña. Y eso implica muchísimo trabajo. Porque no es lo mismo decir voy a cuidar al jaguar en Calakmul o voy a cuidar al borrego cimarrón en Sonora, porque es muy fácil justificarlo, evidentemente, a decir voy a cuidar la biodiversidad. Bueno, ¿y qué es la biodiversidad? Ah, pues fíjate que ya encontramos 700 especies de mariposas y 130 de libélulas y así sucesivamente, y entonces justificas. Hoy creo que nuestra idea es completamente distinta. Hoy yo creo que lo que tiene que hacer el mundo es conservar lo que sea y restaurar lo que se pueda. O sea, ya no hay otra alternativa, ya no hay que justificar nada, nada más hay que hacerlo. Pero bueno, con ese asunto, y después de muchos años, nuestros hijos crecieron aquí, el hijo de Roberto, mis hijas, y de alguna forma los tres están metidos en el proyecto hoy. Y así es como aparece. Ana Paula estudia gestión y desarrollo intercultural, bueno, desarrollo y gestión interculturales, y entonces decide liderar un proyecto para integrar a las comunidades locales en el proyecto. Cosa que a nosotros nos parece maravilloso porque justo lo que no queremos y no quisimos nunca es que esto sea una isla, sino que sea nada más un ejemplo de lo que se puede hacer en la conservación y esto se multiplique a la n potencia, ¿no?, de distintas formas, de muy distintas formas. Bueno, y entonces así estamos. Y hace como 15 años. 16. Yo andaba coqueteando con Patricio desde hace como 18 años, 19, nunca me peló. Me lo quería traer a trabajar Era aquí. difícil. Sí, se daba sus guayabazos. Porque Patricio, bueno, pues tenía un trabajo, se dedicaba a manejar camiones de carga, pero a mí me parecía que era la persona ideal para que trabajara aquí con nosotros. Y al principio por marro, porque me dijo, no, yo cobro tanto. Le dije, no me alcanza. No, pues entonces no. Total, el caso es que nos cayó un proyecto interesante y entonces ya lo logramos convencer a Patricio hace 16 años
Y bueno, pues desde ese entonces, ahora va a agarrar la palabra, pero desde ese entonces nos hicimos grandes amigos, somos prácticamente familia. Gracias. Sus hijos y mis hijas son como hermanos, crecieron juntos. Su mujer y mi mujer también eran uña y mugre, se confabulaban además, ¿verdad? Sí, no, eran tremendas las dos juntas. Pero bueno, el caso es que sí, se ha hecho una relación maravillosa de trabajo, nos llevamos muy bien, Patricio y su familia son una gente maravillosa y son un porcentaje enormemente alto de que este proyecto funcione. ¿Por qué? Porque están aquí, son los que están aquí. Son los que permiten que las cosas realmente fluyan. Uno puede hacer lo que sea, pero si no hay alguien que esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Patricio para que les platique un poco de la reserva y las comunidades y eso. ¿Qué opina la gente por aquí? Ok. Pues al principio sí me costó un poco de trabajo el ir convenciendo a la gente. Topamos con gente difícil, conflictiva, pero al final de cuentas parece que hemos logrado mucho el andar discutiendo con ellos. Hay comunidades un poco difíciles, pero yo creo que las difíciles eran las de más allá de las que tenemos alrededor, porque llegaba gente armada queriendo cazar y todo este tipo de cosas. En algunos momentos sí tuvo que intervenir autoridades, como soy conocido aquí de la zona. Pues sí llegaba más que nada en Semana Santa, cuando es que hay vacaciones, entonces la gente viene en pescadores, todos los estudiantes con las resorteras, destapados, matando y así. Entonces sí teníamos que, bueno, en ese entonces se contratan a 2, 3 personas más para poder abarcar un poco de espacio. Entonces, sí a veces tenía que entrar las autoridades y decir, oye, si es reserva porque hay gente arriba, no, pues que no entienden, bueno, entonces se los tenían que llevar. Pero así, digo, muy independiente a lo que hizo Ana Paula, sí, la verdad, yo tenía ahí una fama de malo, muy mala fama, pero la gente ahora ya me saluda, hola Patricio, o sea, desde el más pequeño, yo a la gente adulta a lo mejor nunca la voy a hacer cambiar porque ya tienen esa imagen mía, pero lo que siempre he dicho, yo no tengo enemigos, ellos me hacen su enemigo, yo para mí siempre he sido la amistad. Y el venir a participar aquí en Colisque, para mí pues me cambió la vida y me cambió la manera de ver las cosas. Porque a pesar de, pues yo me crié en la zona cafetalera, yo aquí tengo 40 años viviendo en esta zona. El resto lo viví, mi infancia la viví en la zona cafetalera. Y pues sí, no me avergüenzo, fui cazador, fui, creo que todo lo que criticaba. Qué bueno que no me enseñaste el currículum. Sí, ¿verdad? Todo lo que hoy estoy al revés, hoy cuido, hoy vigilo, hoy he aprendido mucho de todas las personas que vienen, trato de absorber todos sus conocimientos, aunque no lo crean, soy muy observador. Soy un Frankenstein de don Arcadio, de don Roberto, de herpetólogos, de botánicos, o sea, sé de muchas cosas, de aves, mariposas, de mamíferos, de todo. Y pues sí, le doy gracias al señor Arcadio por incluirme en la familia. Bueno, Patricio efectivamente es un biólogo, tal cual, hecho y derecho. El que no haya estudiado en la Facultad de Ciencias o en cualquier otra universidad, no le quita méritos. Él nunca pudo ir a la escuela o no quiso, o la vida no lo llevó hacia allá, pero tiene un ojo increíble, ¿no? Y tiene una sensibilidad increíble para la vida en su totalidad. Y por eso es por lo que yo me lo quería traer, porque siempre le veía yo ese feeling ahí, ¿no? Y así nomás, como un ejemplo, Patricio es redescubridor de una especie que se creía extinta desde 1950, por ejemplo. Una víbora que se llama Micrurus bernardi, que es
además es interesante porque es un coralillo que nada más tiene bandas rojas y Rojo y negras. negro. O sea, no hay amarillo por ningún lado. Esta gente que cree que las falsas coralillos son las que tienen rojo y negro junto, se equivocan, nunca las toquen, porque esta es nada más rojo y negro. En 1950 se le dio por extinta, ya nadie la vio. Y Patricio un día vio un bicho ahí que le llamó la atención por su comportamiento y demás. La filmó y resultó que fue el redescubrimiento de esa especie, por ejemplo. Entonces salió en la revista de las áreas naturales protegidas de México. En fin, es un biólogo hecho y derecho. Y además una persona, pues eso, muy respetada en la comunidad. Y bueno, pues estamos felices de habernos conocido, de que nuestras familias se hayan conocido y de trabajar juntos. Los grupos que hemos estudiado aquí son las aves, los mamíferos, las libélulas y las mariposas, grupos faunísticos. ¿Por qué esos 4 grupos? Bueno, el de las mariposas porque, bueno, Roberto es especialista, es un lepidopterólogo reconocido internacionalmente, que ha descrito muchísimas especies nuevas, de hecho varias de aquí. Una de ellas, que a mí me ha generado una cosa muy emotiva, se la dedico a mi mujer, una nueva especie que encontró, que se llama ahora Dirsena Mari Carmen, antes era Dirsena klugi. De mariposas, además de eso, porque las mariposas nos hablan de la calidad del ambiente. O sea, hay mariposas que vuelan en lugares absolutamente sin perturbaciones. Y hay otras mariposas que vuelan bueno, pues hasta en la Ciudad de México, ¿no? En Insurgentes pasan volando por ahí, por el periférico. Entonces, las especies de mariposas que encuentras te pueden hablar de la calidad del ecosistema. Las libélulas, porque te hablan de la calidad del agua, de la calidad de otro ambiente, ¿no? Por lo mismo, porque hay libélulas que necesitan aguas prístinas para ovipositar. La primera fase de la vida de las libélulas es en el agua, ovipositan en el agua. Ahí pasa por 4 estadios y ya como adultos maduros sexualmente es que ya tienen alas y se vuelven terrestres, ¿no? Pues los mamíferos porque, bueno, pues evidentemente ahí están los picos de las cadenas y de las tramas y pirámides tróficas y estas cosas. Entonces, si nosotros aquí encontramos carnívoros y demás, pues quiere decir que el ecosistema está en buenas condiciones, por supuesto. Y las aves porque juntan un poco todo. Y bueno, de esos grupos hemos encontrado hasta ahora casi 700 aquí adentro de la DBC. Ya si hablamos a nivel regional, que en realidad es lo interesante, pues andamos pegándole a las 800 especies de mariposas, de 2100 que hay en México, más o menos 260 especies de aves, de entre 960 y 1060 más o menos que hay en México, porque bueno, pues luego las mueven taxonómicamente y eso, pero de libélulas de 350, aquí en la zona tenemos más o menos 100, bueno, hasta ahora 113, pero deben andarle pegando como a las 130 más o menos. Y ya verdad, ya dije todos. Y mamíferos, más o menos andamos por los 120 de 500, 490, 500 que hay en el país. Eso significa que le estamos pegando o que tenemos representado aquí más o menos entre el 25% y el 30 y cachito por ciento de la biodiversidad que hay en el país. Es decir, tenemos representado aquí entre la 4ª y la 3ª parte de la biodiversidad del país. En ningún momento se tiene que entender esto como que aquí tenemos, exclusivamente aquí tenemos esto. No. Hay especies que se nos distribuyen hasta Canadá y hay especies que se nos distribuyen casi hasta el Amazonas. Pero aquí confluyen y tenemos pocas especies exclusivas de aquí, algunas mariposas, una libélula. Y también hemos estudiado las plantas, andamos más o menos por las 800 plantas vasculares, eso sí, aquí nada más dentro del área destinada voluntariamente a la conservación. Nos falta hacer un estudio de todo el bosque mesófilo y el bosque de pino encino y eso. Pues también es un número altísimo de plantas vasculares.
Y de las plantas, el grupo en el que más nos hemos metido es el grupo de las aráceas, que venimos platicando de ellas, ¿no? Son estas que dan una flor parecida, bueno, el anturio es una arácea, de hecho. Y de esas tenemos también el 33 o 34% de la biodiversidad de aráceas de México representadas aquí, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos conservando. En términos de ecosistemas, bueno, pues tenemos en las partes más altas el bosque mesófilo, la parte de las paredes, prácticamente todo es selva lluviosa montaña, y en la parte plana tenemos algunos relictos de selvas altas perennifolias y galerías riparias. Y tenemos por ahí en algunas paredes algunos relictos de cactáceas, que es bien interesante porque eso habla o de que en esta época, o que hubo una época muy seca en esta zona, o que de alguna forma están llegando esas especies de cactáceas aquí a la zona, a lo mejor a través de murciélagos o algo por el estilo, ¿no? Pero también recordemos que aquí, casi a tiro de piedra, a unos cuantos kilómetros, está la reserva de Meztitlán, que es una zona totalmente seca, con cactáceas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy probable que esto haya tenido una época muy seca, que se haya ido relegando, y que por la orientación de Meztitlán y la orientación de esto tenemos dos tipos de vegetaciones completamente distintas. Eso es más o menos, así en términos generales, lo que estamos conservando. Ahora, ¿qué especies interesantes hay? Bueno, pues tenemos prácticamente los 6 gatos. El jaguar es raro. Antes era mucho más común, ahora es muy raro. De hecho, hace como 3 o 4 años que no tenemos ningún registro de él. Pero bueno, tenemos registrado al jaguar, tenemos registrado al puma, al ocelote, al tigrillo y al jaguarundi y al gato montés, que está más alto, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Pero está por ahí. Tenemos tucán, sulfurado y tucaneta. Tenemos 4 especies de loros. Tenemos el carpintero más grande que queda en México, que es Campephyllus guatemalensis. Tenemos nutrias, tenemos temazate. 4 tlacuaches. 4 especies de tlacuaches. Una gran cantidad de aves de accipítridos, de águilas y halcones y eso, muchísimos migratorios. Martucha también, que es un mamífero nocturno muy importante. Y de lo que les hablo pues, son de especies que están amenazadas, que están en peligro, que son carismáticas por alguna razón, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son como las carismáticas, pero son unos cuantos ejemplitos de todo lo que tenemos por aquí. También hemos hecho restauración. Toda la zona que está enfrente de la terraza, allá por donde están las oropéndolas y enfrente de la estación, ¿qué fue? En el 99, ¿no? En el 99, después del diluvio. En octubre del 99 hubo aquí un evento natural muy tremendo, un frente frío frenó 2 masas tropicales y llovió en 3 días prácticamente lo que llueve en un año, o sea, cerca de 3.000 milímetros, 3 metros de agua. Y entonces, por X razones, se nos fueron como 15 hectáreas, 15. más o menos, de la zona plana. Pues nos dedicamos a hacer los procesos de restauración, desde contener, ¿no? Buscar los pequeños lugares donde había quedado un poco de arena, ya olvídense de suelo, porque lo que teníamos era una mina de cantos rodados, donde había quedado un poco de arena y empezamos a trabajar estos pequeños núcleos y contra la erosión, meterles un poco de sombra, porque había días en donde metíamos el termómetro y a 10 centímetros de profundidad nos marcaba 60 grados. Imagínense esa cosa llena de arena y piedras a 60 grados el suelo, ¿no? Una locura verdaderamente. Metimos algunas leguminosas de la zona para generar nitrógeno, en fin, empezamos a hacer labores de restauración y bueno, pues a mí me encantaría enseñarles, pudiera yo enviarles el registro fotográfico de 20 años más o menos 20 años de restauración, de cómo estaba y cómo está ahora. Creo que hemos logrado cosas maravillosas.
Y cuando hablo yo de conservación y de restauración, que hay que hacerlo ahora y no teníamos esa idea antes, es porque antes creíamos que que había que justificar las acciones de conservación. Y hoy yo insisto, y están todos de acuerdo conmigo, que hoy lo que haya para conservar hay que conservarlo. Y lo que se puede recuperar hay que recuperarlo. Y para recuperar hay que hacer labores de restauración. O sea, no nada más reforestar sino hacer cosas que vayan mucho más allá para realmente recuperar la biodiversidad, no nada más las coberturas arbóreas, ¿no?